Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia, para tu equipo, bien, por suerte. Bueno, hoy seguimos con esas leyendas, pero hoy vamos a agarrar para otro rumbo, nos vamos a agarrar para el norte, para esos hombres pequeños de Alaska, ese lugar tan inhóspito, y nos vamos a remontar, si te parece, entonces, con esos hombrecitos pequeños, hombres pequeños que tienen tanto, tenemos tanto para analizar y tantas leyendas detrás de ellos, ¿no? Sí, además lo interesante es que si uno se remonta a la historia, sí, bueno, caramba, parece muy comprobado el hecho de que vinieron desde la parte del Polo Norte, que no corresponde a la parte de América, sino a la península escandinava, por ejemplo. Mejor dicho, no está en el Polo Norte, por supuesto, pero está muy cerca. Claro. Y bueno, y volvemos a las historias de los vikingos, ¿no? Claro. Y a que fueron los primeros que llegaron a América. Porque se le parecen mucho esas leyendas a las leyendas que hay del otro lado, del Polo Norte, pero del otro lado. Claro. Tanto es así que bajan esas leyendas hasta Irlanda, que si bien está, por supuesto, muy al norte, pero no llega ni cerca del Polo Norte, ¿no? Claro. Entonces, ahora hablando de los hombres pequeños, en esta inhóspita Alaska, sí. Bueno, recordemos que Estados Unidos se la adquirió a Rusia hasta mediados, era más o menos a mediados del siglo XIX cuando la adquirió, y la región tiene un clima durísimo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pese a ello, hay unas 10 más o menos o 12 tribus indígenas que se encuentran aún ubicadas en este territorio, que habitaron por milenios naturalmente, y al menos la mayoría de ellas parece tener en sus tradiciones referencias a esa llamada gente pequeña a la que te referías recién, Andreita. Claro, sí. Y pese a ello, esas tribus que se encuentran aún ubicadas en este territorio tienen las tradiciones comunes, aún con territorios, como decíamos, inhóspitos y además muy grandes, así que las tribus a veces ni se conocen, pero mantienen las mismas tradiciones en la cual, sobre todo, especialmente una llamada sobre la gente pequeña. Y estos hombres pequeños, son los esquimales, supongo. Bueno, pero no. ¿O no? No. A ver. Se visten como esquimales. Pero no son. Pero en realidad no son, porque naturalmente habrá algún enano, como hay también entre nosotros, ¿no? Si tienen un problema hormonal y bueno, y nacen con determinadas afecciones. Pero no, estos son hombres normales, pero muy pequeñitos, y que tienen una fuerza sorprendente para su tamaño. Y para el tamaño de otros también, porque después vamos a hablar de una anécdota de uno de las personas que tuvo relación con ellos. Bueno, y tienen poderes sobrenaturales, consideran que tienen poderes sobrenaturales. Ya dijimos que se visten semejante a los esquimales, ¿no? Y además tienen también formas de actuar semejantes. Por ejemplo, fuman pipas parecidas a las de los indígenas, pero de los indígenas normales, no del tamañito de ellos. Y visten esos grandes sombreros bajo los cuales ocultan una cabeza y orejas puntiagudas. Entonces, por eso hablaba yo de la relación con los elfos, por ejemplo, porque la descripción de los elfos europeos, sobre todo los irlandeses, los leprechaun, se visten así, con ese a veces acá que se festeja el Saint Patrick, mucho tiempo, pero bueno, cada día se van agregando más
disfraces, por decirlo así, parecidos a estos gnomos, y bueno, y le vemos la gente con esos sombreros altos, verdes, grandes, bueno. Y es cierto que recientemente una empresa nativa comenzó a recolectar estas historias de hombres pequeños, ¿es posible? Interesante, porque es una empresa sin fines de lucro, que lo que está tratando, se llama Kawerak Inc., la empresa, es de recolectar todo ese tipo de historias, de leyendas, en especial de la de hombres pequeños, y después también resalta el del monstruo del lago Ilimana, que ya vamos a hablar. Quiero terminar el testimonio de un nativo, que es un testimonio que es absolutamente verídico, parecería, porque lo hizo bajo declaración en un juzgado, ¿no? Bueno, él dice que al mirar hacia abajo había un hombre pequeño de alrededor de 1 metro de altura nomás, hablando en el idioma esquimal, así que le entendían. Y bueno, y comenzaron a conversar, y este hombre tenía un arma, aquellas fusiles, aquellos viejos 30-30, poderosos y pesados. Era un hombre de fuerza. Pero bueno, hablaron del arma de este hombre, y el hombre pequeño le mostró el arma de él, que era un arco y una flecha. El esquimal trató de jalar, de tirar la cuerda del arco, ya sabemos que no parte la flecha, pero era tan dura, que no podía hacerlo. No le alcanzaban las fuerzas, era un hombre de mucha fuerza. Entonces el hombre pequeño, sin ningún problema, la jaló, la tiró hacia atrás y arrojó la flecha, ¿no? Lo que dejó muy sorprendido a este. Y bueno, tienen otras cosas que se cuentan, pero eso sí ya no es documentado ni mucho menos, que según los relatos pueden desaparecer en un instante si se sienten amenazados. Pero si tienen gente de confianza, ellos son capaces de interactuar y hablar. Pero esa fuerza sobrehumana que hablábamos hoy, rara vez es puesta a prueba, pues prefieren ellos evitar el conflicto. O sea que no son agresivos. No son como los pícaros, pero que ya son medio malditos, de los famosos elfos que hablábamos hoy, por ejemplo, de Irlanda, que hacen unas travesuras medio malditas, ¿no? Y se divierten mucho haciendo pasar mal a la gente del pueblo. Entonces, bueno, como te digo, tienen sus semejanzas, pero también sus diferencias. Eso del sombrero grande, de la cabeza pequeña y de las orejas puntiagudas, bueno, las orejas puntiagudas con un sombrero que de pronto no es grande, pero es como una gorra con un pompón que cae, eso lo hemos visto todos en nuestros cuentos infantiles, de aquellos gnomos buenitos del bosque. Así que son leyendas que de un lugar a otro con tanta distancia se repiten. Y tenemos también, es un planeta lleno de misterios, y también hay historias basadas en creencias, y todas tienen ese halo de misterio, y quizás nos podamos ir al Triángulo de las Bermudas, que es uno de esos lugares misteriosos que realmente nos ha llamado la atención desde hace muchos años. Bueno, esto que estás diciendo es interesante, y a su vez es extraño, muy extraño, porque nosotros estamos hablando de un lugar totalmente alejado, en todo sentido, del Triángulo de las Bermudas. En el sentido de distancia, que es muy grande, en el sentido de clima, que es absolutamente diferente, es el contraste absoluto. Estamos hablando del Caribe en contraste con Alaska, ni más ni menos, que es el otro extremo del clima. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hablamos del Triángulo de las Bermudas? Porque han llegado a decirle el Triángulo de Alaska a una zona que es igual o más enigmático que el famoso Triángulo de las Bermudas, porque también en ese Triángulo de Alaska, que está, si uno lo observa en el mapa, está comprendido entre las localidades de Anchorage, de Barrow y de Juneau, tiene una tasa de desaparecidos 16 veces mayor que la media de Estados Unidos, por ejemplo, algo que para los geólogos
para los sismólogos, para los científicos, para todos los estudiosos. Por más estudios que han hecho, no han logrado una respuesta fiable. Claro. Entonces, lo que se supone, casi como sucede en Triángulo de las Bermudas, en Alaska se multiplica la actividad geológica de una zona que es tan importante que provoca enormes anomalías magnéticas, ¿no? Claro, y eso sí está muy comprobado, que las brújulas se vuelven locas, las agujas de las brújulas, los aparatos electrónicos parecen hacer todo al revés o se detienen, e incluso los seres humanos dicen que tienen comportamientos diferentes a los que podrían considerarse como normales, siempre como descargas eléctricas, en fin. Han desaparecido no solamente aviones, han desaparecido otros vehículos y hasta gente. Claro. Y lo más interesante es que no es algo de poco tiempo, esto se tiene constancia de las que tribus locales conocían la existencia de este fenómeno tan misterioso desde hace muchísimos años, mucho antes de que existieran los aviones, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, algunos dicen que por la proximidad con los polos, que es lógico que al estar tan próximos deben tener muchísimo más actividad toda esa zona de geomagnetismo que la que tiene el Triángulo de las Bermudas. Claro. Entonces, podría ser, descubrimos un Triángulo de las Bermudas en el norte, entonces. Claro, por eso es que le llaman muchos el Triángulo de Alaska, y a mí me extraña que sea tan poco conocido. Es verdad. Vos viste que se han hecho hasta películas, ni hablar de libros, por supuesto crónicas en el periodismo sobre el Triángulo de las Bermudas. Es verdad. Pero el Triángulo de las Bermudas del Norte, el Triángulo de las Bermudas de Alaska, no se menciona. No. Esto lo venimos a estudiar cuando, lo venimos a leer cuando buscamos material para hablar de las leyendas. Claro. Entonces, pero no se puede considerar una leyenda algo que está comprobado en ¿Qué ocurre? A que, bueno, no han aparecido nuevamente los desaparecidos, pero aparte de eso, tiene esa actividad geofísica, electromagnética, más que comprobada por los aparatos. Claro. Entonces, realmente es una cosa muy extraña, si bien es cierto que, claro está, el Triángulo de las Bermudas tiene una afluencia turística impresionante por la misma zona del Caribe que está, y la afluencia turística de Alaska es muy escasa. Claro. Entonces puede ser que por eso se conozca más. Claro. Científicamente es mucho más importante todo el estudio que se hace ahora y lo que se comprueba del Triángulo de Alaska comparado con el Triángulo de las Bermudas, esa es la verdad. Bueno, hoy nos estamos enterando, nos estás poniendo al día con cosas que probablemente desconocíamos, ¿no? Sí, realmente, pero lo interesante es cómo a una leyenda se le une una realidad. Claro. Y esto creo que lo has tocado a partir de que empezaste a hablar de estas leyendas. Todas las leyendas tienen algo, al menos todas las que has ido manejando hasta ahora, algo de real hay. Sí, siempre salen de algo que pasó, algo que sucedió real, y que luego la realidad se la va dando la imaginación de la gente. Claro. Y como es esas cosas que suceden hasta el día de hoy, alguien cuenta una anécdota, otro la recuenta y ya le agregó algo de su propia cosecha, y otro más, y al final queda como el juego del teléfono. Tal cual. Y bueno, de una manera u otra se va instalando en la conciencia colectiva y queda en el imaginario colectivo después. Y en realidad así surgen las leyendas, siempre de alguna cosa que pasó que de pronto es la punta de un hilo que después se transforma en una madeja cuando vas desarrollándolo, ¿no? Y pasando de un lado a otro. Pero es interesante una cosa que cuando vos hablaste hoy de Kawerak, en la empresa esa que estudia tanto y que investiga también otras leyendas como una ballena que dicen que cambia de forma,
otras que aparecen luces extrañas en el cielo. Bueno, uno dice, caramba, es una zona de auroras boreales. Claro. Pero no, o sea que tendrían que estar acostumbrados a esas luces extrañas. Claro, sí, sí, sí. Yo me puse a pensar, ¿extrañas para quién? Para nosotros, porque para ellos las auroras boreales son lo más normales, así que cuando ellos hablan de luces extrañas deben ser muy diferentes a la de las auroras boreales. Claro. Fantasmas que rondan los cementerios tradicionales, bueno, eso se da en todas partes, en Uruguay, en todos lados, ¿no? Aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, las leyendas de espectros, de fantasmas se dan en todas partes, pero interesante es que aparece una versión nativa de Pie Grande. Ajá, ¿y quién es Pie Grande? Fíjate que Pie Grande está reiterado en todos lados, porque hasta en el Himalaya hablan de Yeti, sí, del abominable hombre de las nieves. En otros lados hablan de un hombre que parece un homínido gigantesco, que no ataca, siempre se escapa, se esconde en los bosques, sí, que deja esas huellas gigantescas. Hay quien dice que puede ser en las zonas que hay osos, unos osos gigantes que se creían desaparecidos y que cuando se ponen, como se suelen poner los osos a veces, aunque son cuadrúpedos, a veces hacen bípedes, bueno, vamos a decir, se manejan en dos patas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sobre todo si quieren agarrar algo de un árbol o algo, ellos se paran perfectamente, incluso para atacar a veces. Claro, se ponen en dos patas. Bueno, confunden. Pero yo te quería contar una cosa que es interesante, sí, porque no tiene nada que ver con Alaska, pero es, bueno, sí, con una zona muy fría en Asia, como es la del Himalaya, ¿no? Sí. Por las alturas. ¿Sabés que hay unos museos pequeños? Seguramente los han hecho la gente del lugar para incentivar un poco el turismo o algo, no sé. Pero esos museos guardan cabelleras del famoso Yeti, sí, que están pegadas a unas cabezas de arcilla y muy cuidadas dentro de unas cajas de vidrio, ¿no? Y tiene un cartelito abajo, así, diciendo tranquilamente que son cabelleras de Yeti. Y se ha comprobado que son unas pelambres diferentes que se han pegado, porque nunca se consiguió un cráneo de un Yeti, ¿no? Cosa rara, encontrás la cabellera y no encontrás el cráneo. Claro. Me parece que es un mito que lo han traído en forma de atracción turística, claro, pero lo presentan como muy científico. muy real. Sí. No sé qué me ibas a preguntar porque yo te interrumpí. No, estábamos, me estabas contando sobre Pie Grande y capaz que podemos seguir con alguna otra leyenda, no sé si quedó algo de lo que estabas diciendo, en estos lagos del norte, estos lagos helados de Alaska, ¿no? Sí, el lago Ilimiana, por ejemplo. Sí. Que es el lago más grande del estado norteamericano, el segundo más grande de todo Estados Unidos. Fíjate que tiene 2.500 kilómetros cuadrados. Disparate. Es una cifra tan disparatada que solo se puede dar en Alaska, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Y la profundidad promedio, alrededor de 44 metros, tiene un punto máximo de 300 metros de profundidad. Qué disparate. Estamos hablando de un lago. Sí, sí, sí. Y bueno, pese a que está muy cerca, porque tan cerca que son 15 metros, no es nada, sobre el nivel del mar, sus aguas no son saladas. No. Y eso que tiene contacto con el mar por medio de un río, el río Kipchak, un hombre que aprovechó esa empresa para distorsionarlo un poquito, pero es parecido al nombre de la empresa investigadora. Y allí hablan de un monstruo del lago Ilimiana, y entonces volvemos a relacionarlo con Europa nuevamente, y el monstruo del lago Ness, por ejemplo, tan conocido. Ellos también tienen su monstruo. Claro. Y bueno, y esas historias de larga data son anteriores a la colonización rusa incluso. Claro. Por supuesto, muchísimo antes de que se vendiera a Estados Unidos, naturalmente. Y provienen de los nativos Tlingit de la región, que ellos decían que era un demonio subacuático. Ah, mira. Y que se llamaba Gonakadet.
y que tenía una cola y una cabeza parecidas a un lobo, y el cuerpo era más grande que el de una orca, vos viste lo que son las orcas. Claro. Y ellos eran cazadores acuáticos, estos animales, estos monstruos, que podían superar los 11 metros de longitud, ¿no? Y también lo consideraban un dios, porque claro, esas tribus, todo lo que conocían, todo lo que parecía raro, ya era sobrenatural y ya para ellos eran dioses, ¿no? Claro. Entonces los Tlingit adoraban a así como le temían. Claro, desde a este pez gigantesco, y lo han llegado a plasmar en pictogramas que existen a lo largo y ancho de las costas de Alaska, ¿no? Incluso llegan hasta la Columbia Británica. Yo tengo una amiga que vive en esa zona, que es uruguaya, y bueno, me ha dicho que sí, que hay excursiones que van especialmente para avistar todas esas piedras que están los pictogramas allí grabados, ¿no? Pero no terminan aquí los avistamientos de esa criatura extraña. Capaz que nos seguimos por la historia de pronto. Sí, bueno, este misterioso monstruo del lago Ilamna, son, ¿qué te podría decir? No solo de los Tlingit provienen, porque se repiten otros pueblos que estaban bastante alejados, aunque son de Alaska, que son los pueblos Aleut, nativos de la región, por supuesto, y exploradores, pero a unas criaturas como estos monstruos, esos semejantes a peces que estuvimos describiendo recién, ellos les llaman de otra manera, les llaman Shig-Ig-Nak. Y son gigantes esos peces, y ellos dicen que atacaban las canoas para devorar a los guerreros indígenas. Entonces acá ya no estamos hablando de un monstruo pacífico como Pie Grande, que se escapa, que vive alejado de todos. No, estos peces gigantescos ya atacaban, devoraban a los guerreros, deshacían las embarcaciones. Era un verdadero monstruo. Era verdaderamente un monstruo. Entonces dice que inclusive en el año 42 un pescador en compañía de un investigador, o sea, esta gente se llamaba de apellido, uno era Hammersey y el otro es Ellsworth, se encontraban sobrevolando el lago y estaban a más de 300 metros de altura y vieron unas figuras plateadas que tendrían unos 4 metros de longitud, pero cuando decidieron bajar para obtener mejor visibilidad, al descender bajos más o menos a los 60 metros, o sea que se ve bien desde una avioneta a los 60 metros, se dieron cuenta que eran muchísimo más grandes de lo que ellos veían a 300 metros, cosa muy lógica, ¿no? Claro. Y esos peces dice que eran de tal tamaño que parecían pequeños submarinos. Mira. Y eso sin tener en cuenta la profundidad a la que se encontraban, porque era un agua tan transparente que ellos los podían observar, y que los siguieron largo rato hasta que desaparecieron. Entonces debatían sobre la posibilidad o no que se tratara de ballenas, porque así parecía indicarlo el movimiento de la cola, y el hecho que podían estar mucho tiempo sin ascender a tomar aire, ¿no? Pero bueno, este testimonio fue muy interesante, y entonces la gente se empezó a preocupar por estudiar un poco más, los científicos, digo, estudiar más el lago y a ver si probaban la existencia de esas misteriosas criaturas. Y bueno, un amigo de un misionero de esa región declaró que su propio aeroplano, cuando había ido a investigar, había sido volteado en el lago, no sabe ni cómo, y había tenido que nadar por una larga distancia hasta la costa. Ese hombre tenía varios cables de acero colocados, con una carnada amarrados a la base del avión, y cuando recuperaron la nave, 3 de los cables ya no estaban, y había agujeros en el avión, y había destrozos, o sea que evidentemente algún animal marino lo había atacado.
De manera tal que ahora hay una información que se está volviendo más reservada, porque tampoco quieren que cunda el pánico en la zona, pero han desaparecido, parece también estas criaturas debido a la intervención humana. ¿Sabés que dieron una recompensa de $100.000? Ah, mira. El periódico de Anchorage, el Daily News, en el 79, había presentado unas pruebas que parecían concluyentes. Sí. Gracias a esa recompensa que ofrecían, mucha gente enviaba datos, ¿no? Claro. Bueno, ahora claro, el lago es tan gigantesco que no es muy fácil llegar. Sí, sí, sí. Pero hay ahora teorías de que pueden ser un grupo de belugas, ballenas de alrededor de 6 metros de largo, Claro. que a veces ascienden desde el océano en busca de alimento. Otra apunta al tiburón somnoliento. Mira, yo nunca había oído hablar de eso. Tiburón somnoliento. Sí, fíjate que es bastante extraño. Sí, sí. Que habita así los mares del norte, que también ascendería al lago de vez en cuando. Ujú. Pero este tiburón no se mueve en grupos, y como las ballenas, por ejemplo. Y sin embargo, estos monstruos que ellos vieron y que dicen estos científicos, sí se movían en grupos. Es más, parece más una ballena, ¿no? Claro, por eso lo comparaban con las orcas, con las ballenas, pero bueno, mucho más grandes. Ahora, apareció en Animal Planet un programa especial dedicado a eso, que se llama Monstruos de Río. Mira, es interesante esto. Bueno, piensan que puede ser una subespecie de gigante de esturión blanco que es desconocida, en este caso, porque el esturión blanco es plateado también y puede superar 6 metros de longitud, ¿no? Bueno, ahora el problema es que ese animal tiene una espalda dentada, entonces podría, aunque no lo quisiera, dañar seriamente las embarcaciones y dejar la apariencia de mordeduras. Y eso puede ser lo que confundió a estos investigadores cuando encontraron el avión con todos esos deterioros, ¿no es cierto? Claro. Así que en realidad todo podría ser que esta leyenda tiene no solo una base real, sino muy real. Claro, muy real, y todavía por terminar de descubrir, a ver quién es ese animal o esos animales que habitan en este lago, ¿no? Sí, porque realmente una cosa es hablar del monstruo del lago Ness, tan conocido y además promocionado por las agencias turísticas, ¿no? Claro. En este caso, como decíamos, es mucho más fácil ir de turismo a zonas que el clima no sea tan duro. Claro. Pero donde sigan promocionándolo, va a ir mucho turismo, indudablemente. Hoy el turismo es algo... Es la fuente de ingreso de muchos países, exactamente, ¿no? Pero parece que no les interesa mucho el asunto del turismo en Alaska, en esta zona, claro, porque realmente los científicos están muy interesados, en saber, los biólogos, en estudiar ese ambiente y a ver si pueden lograr tenerlo libre de depredadores y con abundancia de alimentos de los esturiones, que bueno, son unos animales fantásticos realmente, que pueden vivir más de 100 años, claro, con tamaños gigantescos. Y bueno, están estudiándolos y parece que esta fuera la teoría que más se ajusta a la realidad. Así que en realidad, en este caso, la leyenda puede haber salido de una realidad después deformada, pero vuelve a la realidad no tan deformada cuando se investiga a través de biólogos e investigadores. Sí, sí, bueno, estarán las investigaciones abiertas, iremos viendo. Carmen, se me fueron los minutos, un placer como todos los miércoles, muchísimas gracias y nos encontramos el próximo miércoles. Bueno, cómo no, querida, buenas tardes para todos. Buenas tardes para ti, gracias. Vivencias.